Bienvenidos a la clase que nunca recibirás en la universidad ni en tu banco local. Hoy vamos a romper la ilusión del mercado. La mayoría de ustedes está mirando las gráficas de Bitcoin como si fueran un electrocardiograma, sufriendo con cada subida y entrando en pánico con cada caída del 10 o 15%. Pero hoy quiero que dejes de ser un espectador y empieces a ser un arquitecto. Vamos a hablar de la plomería del dinero, porque si no entiendes por qué el precio cae cuando todos quieren comprar, no eres un inversor, eres simplemente liquidez de salida para los que sí saben cómo funciona la maquinaria. Saquen papel y lápiz, porque lo que ocurrió la semana pasada con ese desplome del 13% no fue un accidente. Fue una ejecución técnica perfecta. Para entender esto, primero tenemos que presentar a nuestro sujeto de estudio. Llamémosle el inversor promedio. Él cree que el precio se mueve por noticias. Lee que hay una guerra, vende. Lee que un país acepta Bitcoin, compra. Pero el mercado real, el de los billones de dólares, no lee noticias. El mercado real lee posicionamiento. Imaginen que el sistema financiero global es un edificio antiguo. Bitcoin solía ser una casa pequeña y segura en el campo, lejos de este edificio. Pero con la llegada de los ETFs, Bitcoin se mudó al ático del rascacielos de Wall Street. Ahora, comparte las mismas tuberías de agua y electricidad que las acciones tecnológicas, el oro y los bonos del tesoro. Esto parece un ascenso social, ¿verdad? Pues tiene un precio oscuro. Cuando las tuberías de los pisos inferiores estallan por un exceso de presión en las acciones de software, el agua sube hasta el ático. Bitcoin ahora se moja, no porque su techo tenga goteras, sino porque está conectado al mismo sistema de drenaje que todo lo demás. En esta lección número 1, vamos a desglosar el concepto de degrossing, o desapalancamiento de riesgo. Imaginen a un gestor de fondos en una oficina de cristal en Manhattan. Él tiene un libro de riesgos. En ese libro, Bitcoin está clasificado en la misma categoría que las empresas tecnológicas más volátiles. Cuando los algoritmos de riesgo detectan una turbulencia en el mercado general, no preguntan qué activo es mejor. Dan una orden automática. Vendan el portafolio completo hasta reducir el riesgo al 5%. En ese segundo, Bitcoin es vendido masivamente. No porque el gestor haya dejado de creer en él, sino porque es la pieza más fácil de liquidar para salvar el resto del edificio. Es como si en un incendio, para salvar tu casa, tuvieras que tirar por la ventana tus muebles más caros, solo para que la estructura no colapse por el peso. Bitcoin es el mueble caro que Wall Street tira por la ventana cada vez que huele a humo. Pero aquí es donde la clase se pone interesante. Muchos de ustedes vieron esa caída del 13% y pensaron, Dios mío, todos están vendiendo. Error. Aquí es donde los datos exponen la mentira. Ese mismo día, los ETFs de Bitcoin registraron entradas netas de dinero. Es decir, entró más capital del que salió. ¿Cómo puede algo caer de precio si hay más compradores que vendedores? Parece una falla en la Matrix, pero es simplemente la física de la plomería financiera. Cuando el desplome es tan violento, los market makers, que son básicamente los conserjes del sistema, se quedan sin stock. Se ven obligados a vender acciones que no tienen para mantener el flujo, lo que crea una distorsión mecánica. No fue que la gente perdió la fe. Fue que la tubería era demasiado pequeña para la cantidad de órdenes que intentaban pasar al mismo tiempo. Fue un atasco logístico, no un colapso de valor. Y si tú vendiste en ese momento, no le vendiste a otro inversor asustado. Le regalaste tu posición a una máquina que estaba programada para absorber ese impacto. Si quieres aprender a leer estas señales antes de que vacíen tu cuenta bancaria, este es el momento de suscribirte a esta academia. Aquí no damos consejos de inversión, damos herramientas de guerra financiera. Suscríbete ahora y asegúrate de estar en el lado correcto de la transferencia de riqueza
que está ocurriendo frente a tus ojos. Continuemos con la lección. Hablemos de los acelerantes. En Wall Street, aman los juegos de ingeniería. Existe algo llamado la operación de base. Los fondos compran el ETF de Bitcoin y simultáneamente venden futuros para ganar un pequeño margen de interés. Es una operación supuestamente segura. Pero cuando el sistema se estresa y los márgenes de garantía empiezan a subir, estos fondos reciben una llamada que nadie quiere recibir, la margin call. Se les ordena cerrar todo de inmediato. Esto crea un efecto dominó. El fondo A vende para cubrir al fondo B, que a su vez activa un algoritmo del banco C, que vende automáticamente cuando el precio toca un nivel específico. Es una reacción en cadena, donde no interviene ni un solo ser humano. Es una masacre ejecutada por robots. Por eso la caída fue tan vertical. No fue un pánico humano, fue un cortocircuito digital. Lo que vimos fue un evento de 3.5 sigma, una anomalía que estadísticamente ocurre casi nunca, pero que en el mundo de la plomería de Wall Street es simplemente un martes por la tarde. Ahora, miren la pizarra. Lo que la mayoría no ve es que este sistema es reflexivo. Las mismas palancas que empujaron el precio hacia abajo con una violencia aterradora son las mismas que lo van a catapultar hacia arriba. Imaginen un arco. Cuanto más atrás tiras de la cuerda, más tensión acumulas. Wall Street acaba de tensar el arco al máximo. Han limpiado el mercado de jugadores débiles. Han eliminado el exceso de deuda y han dejado las tuberías vacías y listas para un nuevo flujo. Cuando el sentimiento cambie, y siempre cambia, el sistema de ETFs y las opciones financieras van a actuar como un turbo. Veremos subidas verticales que parecerán inexplicables para el que solo lee noticias, pero que serán perfectamente lógicas para nosotros, porque entenderemos que los market makers ahora tendrán que comprar desesperadamente para cubrir sus posiciones. El sistema está diseñado para sobrereaccionar en ambas direcciones. La caída fue el drama, la subida será la gloria. Y mientras esto sucede, tenemos un telón de fondo que no podemos ignorar. No solo es Wall Street. Estamos viendo a empresas de tesorería comprando cada caída. Estamos viendo a gobiernos moviendo piezas para convertir a Bitcoin en un activo de reserva estratégica. El jefe de la Fed, el Tesoro, la SEC, todos están ahora en el mismo tablero. Bitcoin ya no es el enemigo del sistema. Es la nueva infraestructura del sistema. Ustedes tienen que entender que las instituciones no se mueven rápido. Un fondo de pensiones o un fondo soberano tarda meses en aprobar una compra. Ellos aman estos periodos de caídas técnicas porque les permiten acumular posiciones masivas sin disparar el precio antes de tiempo. Mientras tú te asustas por una vela roja, ellos están celebrando una liquidación de temporada con descuento institucional. Para cerrar esta clase, quiero que se lleven una idea clara. La fragilidad del sistema financiero tradicional es, irónicamente, la antifragilidad de Bitcoin. Cada vez que la plomería de Wall Street se rompe y Bitcoin sobrevive, Bitcoin se vuelve más fuerte, más confiable y más valioso. El sistema intentó romperlo con un crash mecánico y lo único que logró fue demostrar que la red es indestructible. No se dejen engañar por el ruido. El precio es lo que pagas, pero el valor es lo que obtienes cuando entiendes cómo funciona la maquinaria debajo del capó. Dejen de mirar la línea roja y empiecen a mirar las tuberías. El que entiende la plomería nunca se queda sin agua. Espero que esta lección les haya servido para calmar los nervios y empezar a operar con la frialdad de un estratega. Si valoran esta información de alto nivel, denle un buen like al video y comenten "Entiendo la plomería" para saber quiénes de ustedes están listos para el siguiente nivel. Nos vemos en la próxima clase, donde seguiremos desmantelando las mentiras del sistema financiero global. La clase ha terminado.